En primer lugar, quiero felicitar a los ponentes y a las empresas que han estado, por lo que he estado viendo, y a mí personalmente me han llamado mucho la atención, me han parecido muy brillantes y los contenidos muy interesantes. Y lo que hacemos ahora en este momento es abrir el micrófono. Tenemos aquí un micrófono para las preguntas, que me consta que ha habido algunas personas que quieren hacerlas, y si alguien quiere empezar, cogemos, y lo que pedimos es que cada uno se presente, aparte del nombre de la empresa donde trabaja, y concreta la pregunta y si quieres, si ya funciona, ¿vale? ¿A quién la diriges también? ¿Qué hay? Buenos días, soy Enrique Jiménez, tengo una empresa de servicios de impresión 3D y la pregunta es en relación al término que se ha utilizado, el volumen de oportunidades, que entiendo va relacionado con el voxel, y se ha dado una idea de que realmente podemos definir ese voxel, las características físico-químicas de ese voxel como queramos. Eso tecnológicamente a día de hoy es así, es cierto. Digamos, las impresoras de Stratasys o de HP pueden trabajar a ese nivel de definición de poner un píxel sólido con las características que se quiera. Esa es un poco la pregunta. Depende de varios puntos. Primero, de la parte del software. El software tiene que saber traducir lo que está intentando hacer con la pieza final. Después también con la posibilidad o el rango de materiales que se pueden aprovechar en una u otra tecnología. Al final son los ingredientes que van a formar la solución final. Como trabaja en un service bureau, pues tendrá varias tecnologías, cada una con varios materiales posibles, y los softwares que le permiten entrar en este detalle de qué producir, qué fabricar de forma aditiva. Y el conjunto de todos esos factores le va a dar ciertas capacidades o no de atender a la solución final que busca. Tal vez. Sí, bueno, quizá completar es decir, una cosa son los materiales, ¿no?, y máquinas, y la otra cosa es quizá poder modificar a nivel de voxel con una propiedad en concreto, ¿no? Nuestra tecnología lo que permite es que a partir de un material en concreto de base, nosotros tenemos un material que puede ser, bueno, hoy trabajamos con termoplásticos semicristalinos y elastómeros termoplásticos dentro de esta gama de producto. Yo utilizo un material de base. Luego, lo que nosotros podemos hacer es disparar con estos cabezales que aprovechamos de otros negocios agentes en un voxel en concreto, ¿no? Disparamos a una precisión de 20 micras, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos disparar. Hoy, a nivel de voxel, lo que estamos haciendo es fundir. Con negro, lo que decido en ese voxel es lo voy a fundir. Hoy hemos anunciado que la primera instanciación del poder del voxel control, que le llamamos, es poder en ese punto darle un color. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, pues tenemos una capa de polvo y luego fundimos y damos un color a ese voxel en concreto. Pero como yo puedo disparar, como tengo muchos cabezales y puedo tener muchos agentes, puedo poder disparar otros químicos en cada uno de estos puntos para poder transformar esa materia prima en otra cosa, más elástica o más conductiva eléctrica o más rugosa o más... Hoy lo que tenemos real que se puede tocar y comprar, por decirlo de un modo, que hay producto, la primera instanciación es que se pueda fundir y que se pueda dar color a un voxel. Lo que tenemos en el laboratorio y enseñamos en las ferias es poder dar conductividad eléctrica en un voxel. Hasta ahí es donde tenemos, pero la idea es ir jugando con agentes y materiales para poder ir modificando, pero obviamente, como dice Thibaut, aquí hay una parte muy importante que tiene que ir unida a todo esto, y por eso tenemos todos los partners de software. Es que si la tecnología lo puede hacer, pero no hay software para poder diseñar esa pieza que la máquina puede imprimir, tenemos que ir muy de la mano, no un fabricante de máquinas tampoco lo puede hacer solo, sino que hay un ecosistema. Gracias. Cerramos. Sí, solo una respuesta nada más. Ha sonado un poco ambicioso, porque el objetivo de explicar las capacidades de voxel se extendían a todas las tecnologías, pero ni siquiera, ni por asomo
todas las tecnologías cubren todo ese ámbito, ni mucho menos. Es decir, lo que sí vemos es que, sobre todo las tecnologías que se basan en todas las técnicas de jetting, es decir, que inyectamos algo, incluso tecnologías como la presentada por XJet, que todavía está un poco incipiente, siempre que nos permitan inyectar el material o al menos parte de lo que conforma el material, como pueden ser el caso de HP, ciertas resinas, nos va a permitir modificar las propiedades voxel a voxel. ¿Quiere decir que todas las tecnologías lo permiten? No, hay algunas tecnologías que no permiten modificación de nada, absolutamente, pero incluso en esas tecnologías que parece que no modifican nada, resulta que tocando a nivel software, tocando a nivel intensidad de láser, tocando a nivel cierto, pues podemos cambiar cualquier, a lo mejor no a nivel voxel, pero muy cercano al voxel podemos ir cambiando propiedades. Entonces, lo único es que tengamos una visión global de que las tecnologías evolucionarán y nosotros tenemos que centrarnos en desarrollar o en diseñar pensando en que tenemos múltiples opciones. Después ya las tecnologías, algunas son viables o no, ¿de acuerdo? Pero el camino, por ejemplo, que lleva HP va por esa dirección y nos abre muchísimo la mente en cuanto a las oportunidades. Y todas las tecnologías, el resto de tecnologías, si pensamos así, resulta que tienen más aplicabilidad de la que estamos viendo a día de hoy. Tenemos que pensar que podemos modificar patrones, podemos modificar materiales, podemos hacer muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Pero no busquemos tampoco que una tecnología nos permita variar todos los parámetros que hemos dicho, ni mucho menos, ¿vale? Si te presentas otra vez. Sí, buenos días. Mi nombre es Francisco Ramos, vengo de bastante lejos. Soy representante de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar. Nosotros nos dedicamos al transporte. Entonces nosotros, viendo que en el siglo XX se inventó Internet, el siglo XXI es la impresora, el invento del siglo, les felicito a todos los ponentes, pero nosotros nos dedicamos al transporte. Entonces queremos ver cómo va a influir, vengo desde lejos para analizar un poco cómo trabajan ustedes, las maquinarias y los materiales sobre todo. Nosotros vivimos en una región ultraperiférica, no como ustedes que por carretera, pues nosotros vivimos en las Islas Canarias, llevar todo lo que lleva IVA por transporte. Entonces, queremos saber un poco, si alguno de ustedes tiene conocimiento o con quién ponernos en contacto, los materiales que sobran, los residuos que antes comentado, se vuelven a reutilizar, cómo se pueden transportar, los tipos de materiales que tenemos para transportar, porque nosotros traemos tazas de China, 8 millones de tazas y las vendemos por toda Europa y África, pero si las podemos imprimir en las islas, tengo que traer el material y la maquinaria. Entonces, mi pregunta iba un poco por el transporte. Yo felicito de todas formas a las ponencias, increíbles todas, pero si alguien puede darnos datos de esto, yo lo agradecería. Muchas gracias. Te doy una respuesta muy cortita. Silvia, imagínate, mi ámbito de actuación fundamentalmente es espacio, es decir, nos dedicamos a justo hacer desarrollos para espacio. Imagínate si el transporte es importante o difícil para Canarias, imagínate para Marte, ¿no? Es decir, el objetivo es llevar cosas allí y el problema es que las cosas que hacemos aquí tienen volumen y encima son, digamos, frágiles o poco fiables en condiciones de lanzamiento. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que entiendas un poco. La planificación que están haciendo es que se puedan fabricar allí, in situ, que se puedan reciclar parte de los materiales allí, eso es de forma muy extrema, se puede extender o se debe intentar extender. La legislación nos va indicando que muchos materiales, polímeros, etcétera, va a haber que reciclar sí o sí, y si no, pagar canon, ya sabéis, esto la contaminación o se paga o se recicla, ¿no? Entonces, claro que pero la ventaja de los materiales es que casi todos los materiales y todos los materiales de los fabricantes que hay aquí representadas o son polvos, o son filamentos, son materiales en cualquier caso inertes, fácil de transportar, fácil. Entonces, la fabricación in situ, la fabricación en este caso desplazada, es una de las realidades, de hecho es una de las realidades que se está trabajando para que afecte muchísimo el transporte, la cadena de suministro y afecte a todo. Y de hecho hay unos estudios bastante importantes en cadena de suministro y yo creo que Jaume puede hablarnos un poco porque ellos con el gran volumen que se planifican, incluso Stadasi en este caso, con el gran volumen de movimiento de piezas o fabricación de piezas que se planifican, ellos tienen que tener unos estudios bastante interesantes, ¿vale? Pero sin ninguna duda es un ámbito bastante interesante. Reciclar sí, siempre. Sí, hoy hay una tendencia de salir de fábricas gigantes que toman espacio, que necesitan mano de obra muy pesada, en dirección de una fabricación digital. O sea, habrá un área de producción mucho más pequeño, sencillo, que tanto estando como hoy la mayoría en Asia y después teniendo este transporte para todas las partes del mundo, pudiendo imprimir en cada localidad o mercado donde se requiere una pieza
en la cantidad requerida, que eso también es una cuestión de stock o de producción masiva para tener economías de escala, y que no será más necesario porque producir 1 o 1000 o 1 millón, hoy no, pero en el futuro será muy similar. En ese sentido, en relación también a ¿cómo se llama? A aprovechar residuos. Reciclaje. El reciclaje será bastante reducido porque habrá menos pérdidas con nuevas maneras de producir. Entonces va en esta dirección, y sí. Sí. Yo a nivel de transporte, al final, nada de HP, sino más de fabricación aditiva en general, es la descentralización de la fabricación. Esto ya hace 15 años que ha sucedido en el mundo del 2D. Antes se fabricaban los millones o decenas de miles de libros, se fabricaban en China y se transportaban para todo el mundo. Todos los libros del mundo salían de China. Hoy los libros se fabrican a pocos cientos de kilómetros del usuario que lo pide. Hoy los libros no están en una nave. Hoy los libros tú lo pides por internet. Siempre pongo este ejemplo que me haya visto antes, pero es que es bastante espectacular, de que más del 50% de los libros hoy que se venden en Amazon físicos no existen. Tú lo pides y se fabrica descentralizadamente cerca del sitio donde ese cliente lo ha pedido. Con las piezas va a ser lo mismo. Luego se va a fabricar en una isla, pues se va a fabricar allí. Sí que es verdad que si se fabrica allí no vamos a transportar libros, pero sí papel, ¿no? Es decir, la materia sí que para poder fabricar, lo que pasa es que no vas a tener que fabricar que transportar tazas y otra cosa, sino simplemente materia prima para hacer fabricación descentralizada, ¿no? Eso ha pasado ya, esta descentralización ya ha sucedido, nosotros la hemos vivido y hemos sido líderes de esta transformación analógica digital en ese mundo, y en el 3D va a suceder lo mismo. Muy bien. He visto antes por ahí 2 preguntas y luego vamos allí. Hola, buenos días. Soy Iván Turiel, del Centro Tecnológico Prodintec, y era una pregunta para Pedro. ¿Los materiales que utilizáis para la realización de prótesis tienen que llevar un tipo de certificaciones? ¿Esas certificaciones, me puedes explicar más o menos cuáles son? Esas certificaciones las tienen las empresas. Entonces nosotros se las exigimos para que podamos implantarlas. No... ¿Pero la certificación viene desde la empresa que fabrica la pieza, o la certificación viene desde el material de la empresa que fabrica la pieza? No, viene desde la fábrica que fabrica la pieza. O sea, vale. Y tiene que llevar es una necesidad. Vale, y para ello tiene que llevar una trazabilidad la pieza con una... Entiendo que para la fabricación... Todo en medicina necesita una trazabilidad específica de medicina. Todo producto que se implanta necesita una trazabilidad. Tiene el paciente que lo lleva, quién lo ha puesto, qué material lleva, qué diseño lleva. Todo eso está en el paciente. En los pacientes que llevan ese tipo de prótesis, llevan esa información, la tienen ellos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Y otra pregunta ahí, junto a la puerta. Buenos días. Soy Yanis Mandoni, soy director de innovación en una empresa de radiodiagnóstico por imagen, y tengo una pregunta más para los señores de industria. Hemos visto el ejemplo de Dr. Martínez, que lleva desde el año 2001-2002 haciendo impresiones 3D para sus pacientes. Han pasado muchísimos años. ¿Tenéis ya colaboraciones muy fuertes, probablemente fuera de España, con hospitales? En nuestro caso no. Nosotros hace poco, como digo, que estamos en el mercado y estamos trabajando para hospitales y para empresas, sobre todo, que trabajan para hospitales, pero si la pregunta es directamente alguna alianza con algún hospital en concreto, en nuestro caso, en el tiempo que hemos estado, no la tenemos. El mercado hospitalario de salud es un mercado gigante, que son médicos que tienen su especialidad. Hablo de experiencia familiar, y combinar esto con la parte administrativa o financiera y tecnología, de vez en cuando a nosotros nos cuesta.
Hay médicos que son pioneros, que son más curiosos que otros, que van por su propia cuenta a buscar una solución y así se crea este vínculo entre la medicina y la tecnología y se va buscando y desarrollando la tecnología. Estamos hoy en esto. Obviamente, comparado al mercado del 3D o de la fabricación aditiva, el sector de salud todavía no es tan grande como otros sectores que piensan más económico. Lo que vimos antes, el resultado, la ventaja del riesgo para el paciente del lado salud, muchas veces no es esto que mueve tanto el primer paso del mercado, y lo que vemos cada vez más, hay un gran potencial y hay una gran necesidad de aprovecharlo. Respondiendo ahora a su pregunta, Stratasys ya tiene varios hospitales en los cuales no solamente han empezado a jugar un poco con la tecnología, pero ya la están integrando, como escuchamos también antes, a hacer en casos complicados, difíciles, la preparación de una cirugía, por ejemplo, una parte estratégica para validar y reducir el riesgo de una operación de un 60, 70, 80%. Tenemos varios casos de éxitos y en realidad tenemos el final del mes o el mes que viene un gran evento exclusivo para médicos, cirujanos, en Basilea, donde cada uno puede aportar sus experiencias y hablando con médicos. Entonces no es nada comercial, no se puede ir, pero si hay en la audiencia o si conocéis a hospitales que ya están trabajando con la tecnología, que han y pueden aportar conocimientos, contactarme a mí o a María, que va a levantar la mano, y podemos invitaros a participar. Creo que es un evento de sinergias, de compartir, y al final la ventaja que tenemos en Stratasys es reunir 30 años de haber trabajado con pioneros y así poder agrupar estas experiencias y divulgarlas, compartir y crear que uno pueda alimentar y pasar este conocimiento al otro y ayudar a desarrollar el uso de la tecnología para ventajas en reducción de riesgo, de tiempo, y poder con la misma estructura. Es un cálculo rápido. Si una cirugía pasa de 6 a 2 horas, pues de repente puedo yo como hospital atender como médico hospital a 3 veces más de personas. Entonces es un impacto muy muy grande, y si queréis hay un evento donde habrá hospitales, médicos que pueden contar las historias y sus experiencias de muchos años de uso, y creo que es interesante. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En la Comunidad Económica Europea, los sistemas regionales de salud que hay en España, hay 17. En Europa, en Francia, tiene un sistema que funciona de otra manera. Holanda, Alemania funcionan de forma distinta, y Estados Unidos, como Australia, de forma distinta. En España es complejo. Es complejo porque la mayoría de la sanidad pública tiene mucha potencia. La sanidad privada le está cogiendo la potencia, y las limitaciones que hay de acceso a los hospitales es principalmente por presupuesto. Luego hay otro desconocimiento. Es verdad que van a tener un evento en Basilea, que comentaba antes en Petit Comité, que hace ya 4 años yo presenté una nueva técnica quirúrgica mínimamente invasiva en el Viernes Spitzel de Basilea. En España hay conocimiento, no mucho, pero lo hay. Pero igual no se está dando a conocer, o empresas grandes como está Renaissance, Stratasys, Hewlett Packard, no lo conocen. Y una de las razones de estar aquí es decir, hey, aquí hay conocimiento, estamos haciendo cosas desde hace mucho tiempo. Prodintec también trabaja muy bien, Breca, hay mucho tejido para producir en impresión 3D. No todo se produce en impresión 3D. Estamos en una época que la impresión 3D es un salto, es una evolución. Pero estamos en una revolución evolutiva tecnológica, porque hay cirugía mínimamente invasiva que antes teníamos que abrir un corazón para poner una válvula. Hoy lo hacemos vía intraarterial, con lo cual los tiempos son más cortos, somos más eficientes y se pueden producir más cirugías. Hay un problema, y yo escuchaba el otro día en
una ponencia que dio una persona de un cargo político alto, que decía, aquí en España tenemos que pensar qué tipo de sanidad queremos, y eso lo tiene que decir la sociedad. Y la sociedad tiene que apostar y tiene que posicionarse. Porque si queremos una medicina personalizada, no va a ser más barata, va a ser más cara. Pero va a ser más eficiente. Y no todo se hace con impresión 3D. Yo utilizo otras tecnologías. Hago un montón de técnicas quirúrgicas. Pero la impresión 3D no es la panacea. Aporta mucho. Y sobre todo, las empresas grandes que están apostando es porque están viendo que hay un volumen de negocio en este campo. Yo estuve hace casi 7 años en el Instituto Tecnológico de Berna. Era un marciano, un españolito en Suiza, y no iba a llevar dinero. Iba a llevar conocimiento. Y me escucharon y estuvieron muy atentos. Y yo estuve viendo tecnología muy puntera allí. Pero aquí estamos haciendo cosas muy buenas. Pero tenemos que orientarlas. Tenemos que orientar, trabajar en red. Hay distintos centros tecnológicos y hay que pensar en grupo. Y así llegaremos más lejos, no más rápido, pero más lejos sí. Eso es lo que creo. Sí, bueno, yo rápidamente te diré, mi compañero Íñigo me podrá rectificar, pero a nivel de alianzas con hospitales, en nuestro caso no. Yo pertenezco a la parte industrial, mi compañero Jan Sol, que me parece que sí que te conoce, es el que trabaja en este sector, en la fabricación aditiva, pero en Renis o Ibérica, que yo sepa, no hay ninguna alianza con ningún hospital. Solo un comentario simplemente. Si veis la distancia que hay, en este caso Pedro como médico cirujano, en este caso, y la ingeniería, hay muchísima distancia. Es decir, a los ingenieros nos cuesta llegar a la parte de medicina porque no es nuestro terreno, nos asusta, y al cirujano bastante tiene con dedicarse a lo suyo. Entonces, una de las iniciativas, y en este caso nuestra extensión como formación, justamente además es Pedro, es el empezar con formación, es decir, formación que sirva tanto para médicos que se acerquen a la tecnología como para ingenieros que se acerquen a la medicina. Entonces, romper ese o cerrar ese gap. Y lo único que podemos hacer es coger y hacer una formación, gente que lleva ya 6, 7, 8, 10 años de experiencia y nos puedan aportar sus conocimientos, sus técnicas, y a partir de ahí posiblemente podamos hacer que se monten proyectos de alto nivel, con financiación adecuada, y las grandes empresas puedan participar ahí con la parte de fabricación, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso con la extensión es Pedro nuestra extensión. Para terminar ya, yo pienso en abierto. Yo no quiero ponerme en la bata ni Nike, ni Adidas, ni nada. Yo quiero tener una capacidad de poder decidir y poder usar el mejor conocimiento que tenga para los pacientes. Sé que la industria tiene un apoyo importante. Sé que Hewlett Packard tiene un conocimiento importante en plásticos. Renaissance en impresión metálica. Ahora también Stratasys tiene en plásticos y en metálica. El conocimiento de la industria es fundamental. Y la industria, necesitamos de la industria para que certifique productos. Vuelvo a tu pregunta. Es muy importante que certifique materiales para nivel médico. Tenemos que desterrar el concepto de SOHO, Small Office, Home Office, de utilizar una impresora de andar por casa para la medicina. Vale, puede servirte para 4 cosas, pero seamos serios. Luego está el tema de bioimpresión, que no hemos hablado nada. Eso es otra. Nos quedan años para llegar a tener un órgano trasplantable de bioimpresión. Lo que tenemos cerca, vamos a lo macro y luego ya iremos creciendo. Y hay otra cosa fundamental, que el desconocimiento puede matar esta tecnología o este avance. Aquí yo creo que del ámbito médico hay pocos, hay 3 o 4. Pero también quiero que los ingenieros entendáis que sois parte importante de este proceso. No hay muchos ingenieros en España formados en bioingeniería, y sois vosotros los ingenieros los que tenemos que hablar el mismo idioma. Por eso yo doy clases en un grado de ingeniería biomédica. Por eso yo colaboro con un máster de formación de ingenieros. Es importante y hay que perder el miedo a esta forma de colaboración. Hay que pensar en abierto. Vamos a
Nos hemos ido 5 minutos, pero yo creo que nos da pie para la última pregunta, que es ¿quién tiene el micrófono? Después, ya lo siento porque es que estamos ya fuera de tiempo y por lo menos una pregunta. Y después ahora tenemos un café para luego charlar si queremos. ¿Tu nombre, perdona? Ignacio Garrido, yo pertenezco a Comer. Sigo un poco con tu reflexión y es que os habéis adelantado, le quería preguntar al doctor Martínez. Nosotros somos distribuidores de Stratasys en España. Siguiendo con tu reflexión, el Hospital Virgen del Rocío es un caso que yo sepa de primer hospital que adquiere tecnología puntera para fabricación tanto de biomodelos, como decía el doctor Martínez, como de guías quirúrgicas también. Y le quería preguntar al doctor, lo primero felicitarle, no le conocía y veo que es pionero desde el año 2001 en fabricación aditiva. Y le quería preguntar, doctor, aquí, no me he querido levantar porque nadie se ha levantado. Le quería preguntar, los materiales están, ya hay materiales certificados, usted mismo lo ha dicho, en metales, titanio, cromo cobalto, en termoplásticos, trabajamos con Ultem 1010, policarbonato biocompatible, ABS biocompatible, resinas biocompatibles, de 24 horas, clase 2A, mundo odontológico ya está trabajando en esto. ¿Qué modelo de negocio ve usted para esta industria? Si serán los hospitales los que creen los equipos multidisciplinares e incorporarán impresoras 3D a los hospitales, o si serán empresas terceras. ¿Cómo lo ve usted? Su opinión personal, antes lo ha dicho, será el mercado quien ponga cada uno en su sitio, estoy de acuerdo, pero ¿cómo ve usted que es una manera de acelerar la adopción de algo como que vemos de tanto valor, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta y me has puesto en un brete, en un problemón. A ver, voy a tratar de decir. Una frase que dijo al final Santiago, creer, hay que tener el círculo, completarlo. Decir hoy en día que los ingenieros tienen que estar en los hospitales es como decir que un ingeniero tiene que estar en Marte o tienen que estar donde sean útiles. Pero si tú tienes un ingeniero en un hospital, cuando el hospital empiece a explotar en impresión 3D, lo vas a petar. Entonces yo quiero tener opciones, quiero tener capacidad de poder decidir qué material voy a utilizar, por qué. Y esa comunicación tiene que ser franca y llana con los ingenieros. Si voy a utilizar para una prótesis funcional, quiero saber qué requerimientos mecánicos va a llevar, si es un paciente musculado o no, si es un paciente que es muy delgado, si es un paciente que ha perdido los dientes. Entonces, todo eso es medicina personalizada, medicina a medida. Para responder a tu pregunta, me voy a tirar a la piscina. Soy mal adivino. No he ganado la lotería, no me ha tocado nunca la lotería. Y juego. Espero hacerme muy llanero algún día, pero no creo. Pienso que todavía falta la formación de todos los eslabones de la cadena para lo mismo. No veo a un ingeniero manipulando una máquina. No lo veo. No veo a un ingeniero quitando estructura. No lo veo. Veo a un ingeniero diseñando, hablando con el médico, diciendo, mira, estos son los requerimientos mecánicos que tiene, podemos aligerarla de esta manera, hemos estudiado esta probeta, hemos hecho este estudio de elementos finitos. Eso, por ahí va el camino de los ingenieros. Los ingenieros tienen que segmentar, no los radiólogos. El radiólogo tiene que segmentar, ¿sabéis lo que es? Es quitar las partes que no son necesarias para una impresión de un biomodelo. Por ejemplo, cuando tú solo quieres imprimir hueso, perdón por ir al grano, pero yo lo veo ahí. Y si tú tienes un ingeniero en el hospital, solo tienes ese. Pero si tienes el mercado, tienes muchos. Y el mercado va a competir entre ellos. Y esa competición yo creo que es positiva. Porque va a hacer que las cosas mejoren. Si tú tienes uno dentro del sistema, hoy en día los ingenieros están en los centros de investigación, no Prodintec, sino los centros de investigación dentro de los hospitales. Sigo pensando que la evolución lo va a poner en su sitio. Yo estoy colaborando con con un ciclo de formación para impresión 3D médica. O sea, hay manipuladores de radiología, hay técnicos de rayos.
¿Por qué no va a haber un técnico que puede ser transversal? O sea, puede dedicarse a la industria, tener una formación y poder tener conocimientos para poder estar en la sanidad, en la salud. Y ese es el que va a manipular la máquina, el que va a saber de cómo utilizarla, cómo repararla, cómo hablar con los proveedores. Y luego el ingeniero. Todavía el mercado no está maduro. Hay volumen de negocio. ¿Cómo? Si lo supiese, estaba aquí al lado de ellos. Pues no lo sé. Ya terminamos porque nos hemos pasado 10 minutos. Quiero dar las gracias a los ponentes, a las empresas, a don Pedro, a don Jaume, a Thibaut, a Santiago, a Miguel Ángel y a todos por venir. Vuelvo a insistir que el material, la documentación de toda la jornada, las presentaciones, los vídeos estarán en la web y en nuestro canal. Y quiero acabar pidiendo un aplauso para nuestros ponentes.